Resolvamos el problema 2 del seminario 2. Para medir la presión arterial por granulación se utiliza una disolución salina de densidad 1050 kilos metro cúbico, que sería esta parte de aquí, y un fluido manométrico de densidad, esta parte de aquí, 4500 kilos metro cúbico. Si las alturas alcanzadas en cada tubo son las mostradas en la figura, 35 y 20, determinar la presión arterial absoluta en milímetros de mercurio, así como la presión en el punto C. Bien, este es un problema donde nos da la medida por canulación en un manómetro de tubo, ¿de acuerdo? Y entonces nos está solicitando la presión arterial que se correspondería con la presión en el punto E, ¿de acuerdo? Hay que aplicar los conceptos de ley hidrostática que me dicen que la presión en un punto, ¿vale? En un punto dentro de un fluido, P sub 0, por ejemplo, es igual a la presión en otro punto superior, ¿vale? Más la presión debida a la altura, que se correspondería con la densidad, gravedad y altura que hay entre la diferencia de altura que hay entre esos dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo se puede determinar la presión del punto E y posteriormente cómo determinar la presión del punto C? Pues relacionando presiones entre puntos. Por ejemplo, si yo quisiera conocer la presión del punto E, por igualdad de niveles, ya que se encuentra al mismo nivel, ¿vale? Tendríamos que sería equivalente a la presión del punto B, ¿de acuerdo? O sea que calcular la presión arterial sería como calcular la presión del punto B. Dentro del mismo fluido, entre D y C, ¿vale? Yo podría relacionar ambas presiones. En este caso, el punto C es inferior al punto D, por lo tanto, podría escribir que la presión de C es la presión de D más la densidad de este fluido, en este caso la densidad 1, por la gravedad, por, vamos a llamarle, altura 1 a la diferencia que hay entre C y D, que serían esos 20 centímetros. ¿Vale? La presión del punto C es exactamente la misma, tanto como si pertenece al líquido salino como si pertenece al líquido manométrico. Entonces, en este caso, el punto C también podría indicarte que al estar a la misma altura que el punto B perteneciente a otro líquido, tienen la misma presión. Y la presión del punto B podría obtenerla a partir de la del punto A. Es decir, la presión del punto B sería igual a la presión de A, que es conocida, ya que está en contacto con la atmósfera y sería presión atmosférica, más la densidad de este segundo líquido por la gravedad, y vamos a llamar H2 a la diferencia de alturas entre esos dos puntos. Entonces, notar que con la información dada en el problema, ¿de acuerdo? Yo podría calcular la presión del punto B, ya que conozco la presión de A, que es la atmosférica, conozco la densidad y conozco la altura entre los dos puntos. A partir de la presión de B conocería la presión de C y, conociendo la presión de C, como tengo las densidades de la disolución salina y la altura entre los puntos C y D, podría conocer la presión del punto D. Y con la presión del punto D ya tendríamos obtenido la presión arterial. Por lo tanto, este es el razonamiento de desarrollo para este problema. Procedamos a resolverlo numéricamente. Bien. Entonces, en este caso hemos indicado que el primer paso que habría que hacer sería calcular la presión del punto B. La presión del punto B queda determinada por la presión atmosférica. Presión del punto B sería la presión de A más densidad 2 por gravedad por altura sub 2, y eso sería igual a... Si las unidades de densidad, gravedad y altura, de acuerdo, vienen dadas en sistema internacional, la presión del punto A debería de darse en pascales, ¿de acuerdo? Sería incorrecto poner aquí 760 milímetros de mercurio. Esto no es válido para la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Ya que presión de A es igual a presión atmosférica. Deberíamos de utilizar las unidades de pascales. Entonces, vamos a igualar la ecuación y vamos a asumir, ¿de acuerdo?, que 760 milímetros de mercurio son aproximadamente 10 elevado a 5 pascales. Por lo tanto, la presión atmosférica sería 10 elevado a 5 pascales más la densidad 1 del líquido 2, que serían esos 4.500 kilos metro cúbico, por la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, por la diferencia de altura entre A y B, que era H sub 2, que hemos dicho que eran 0,35 metros. ¿De acuerdo? Todas estas unidades que son del sistema internacional serán pascales, por lo tanto sí que nos podemos sumar a la presión anterior. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, la presión de B será igual a, vamos a hacer primero esta operación, eso serían 4.500 por 9,8 por 0,35, serían 15.435 pascales, que sumados a la cantidad anterior me proporcionan 115.435 pascales. Esa
sería la presión correspondiente al punto B. La presión del punto B, como hemos indicado, era la misma que el punto C. Son iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la presión del punto C también es igual a 115.435 pascales, ¿vale? Y relacionando C y D, cuidado que teníamos que la presión de C era la presión de D más densidad 1 por gravedad por H sub 1, en verdad nos interesa conocer la presión de D, que será C menos densidad 1 por gravedad por altura sub 1. ¿De acuerdo? Tener cuidado que no conocemos D y es lo que tenemos que despejar de la ecuación. Por lo tanto, presión de D serán esos 115.435 pascales menos la densidad de 1, que eran 1050 kilos metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado, por la altura H sub 1, que eran 20 centímetros expresada en metros 0,20. Entonces, al final, si desarrollamos la expresión, 1050 por 9,8 por 0,2, estos serían 2058 pascales, ¿de acuerdo? Si se lo restamos a 115.435, nos proporciona un resultado de 113.377 pascales. Y luego, por último, la presión de D era igual a la presión de E, por lo tanto, la presión de E son esos 113.377 pascales. ¿Vale? Si el resultado lo queremos expresar en milímetros de mercurio, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, ¿vale? Son equivalentes a 10 elevado a 5 pascales. Por lo tanto, la presión de E finalmente serán 113,39 por 760 partido 10 elevado a 5, 861,7 aproximadamente milímetros de mercurio, y de la misma forma para la presión de C, aplicando la misma regla de conversión, tendríamos un resultado de 877,3 milímetros de mercurio, con lo que el problema quedaría completado. Hemos calculado no solo la presión arterial, la del punto E, sino que también hemos calculado la presión del punto C, que es lo que solicitaba el problema.